Suscríbete a La Panterita. Mejores negocios online en la plataforma que te permite interactuar desde tu stand y recibir emails, chatear, realizar videoconferencias, presentar portafolios de productos, networking, entre otras herramientas. Inscribite en la mayor feria virtual de la construcción. Exponen más de 470 marcas durante 5 días en Paraguay y el mundo. Informes al 0981-984-071 o escribinos a info@paraguayeventos.com.py. Construtecnia 2021, la feria virtual de la construcción del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Añejo y decisivo. Guaraní recibe Olimpia en un gran choque que podría marcar el futuro de estos equipos en el Clausura. Prohibido perder. En pie de guerra, directivo azulgrana desmiente a representantes de jugadores que buscan transferir a figuras clave del club y a quien pretende ser candidato a la presidencia. Zapagriré, Zapagye. De alta confección, Sport Sastreño marcó la nota al vencer 1-0 a General Caballero y avanzar a la siguiente ronda de la Copa Paraguay. El 3 de febrero derrotó 2-0 al Independiente de Nanagua. Bella Italia. Los tanos dan otra sorpresa en los 4x100 caballeros al ganar el oro, dejando atrás a los favoritos de Jamaica. Toda la información de los Juegos Olímpicos desde Tokio con el Chipi Vera, el Yubu Chipi y el gran Pedrito García. Sport Sastreño, representante del departamento de Alto Paraguay, dio la nota en Copa Paraguay y se convirtió en el primer equipo del Chaco en pasar una ronda en este torneo. Derrotó ayer 1-0 a General Caballero de Campo Grande con gol de Nazario Alarcón de penal. El DT Miguel Camelli, muy emocionado, dejó estas palabras tras la histórica clasificación. Le agradezco a Dios y a la Virgencita de Cacupé, salimos victoriosos, gracias a Dios. Estoy orgulloso. Le dedico a mi pueblo querido, pues pasar
especialmente a los muchachos que puso huevo, digamos, y salimos victoriosos. Puerto Sastre está ubicada a más de 600 kilómetros de Asunción, a orillas del río Paraguay. Ojalá que algún día usted se fuera para conocer de dónde vinimos y cómo vinimos. Gracias al señor gobernador que estaba acá, Minador nos apoyó bastante, digamos, mediante él vinimos. Y lo que tenemos que, lastimosamente tenemos 15 días de práctica solamente, porque nos hicieron ya tarde. Y por eso, pero demostramos que sabemos jugar también. Yo sé los jugadores que yo tengo que saben jugar. Lastimosamente no tenía tanto estado físico, pero gracias a Dios y la Virgencita que sacamos los resultados positivos. A segunda hora, en la jornada cumplida ayer en Villa Hayes, 3 de febrero, venció Independiente de Nanagua 2-0 con goles de Fernando Caballero y William Caballero. Sport Sastreño medirá en fase 2 al ganador de Olimpia de Itá frente a Guaraní de Trinidad. Y 3 de febrero de Ciudad del Este lo hará contra Atlético Mil Palos de Caguazú o 12 de octubre de Itaúba. Buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación de este viernes de fútbol, de partidazo hoy. El añejo clásico se juega para abrir la cuarta fecha del campeonato. Estamos con todos los compañeros. JJ Gómez, ¿cómo le va, señor? Buen día. Muy buenos días, Nico. Saludos para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Mario Díaz de Vivar va a ser el árbitro hoy del clásico más añejo y en el VAR estará Carlos Paul Benítez. Es la designación arbitral que dio APF en las últimas horas. Vamos a hablar del arbitraje también hoy porque Olimpia había presentado una nota para que 2 árbitros no estén más nominados en los juegos del Olimpia después de algunos fallos que realmente fueron increíbles que se dieron y que motivaron. Es verdad que no. Exactamente. Y pues si él dirige los clásicos. Y por eso. Esa va a ser una de las situaciones que vamos a plantear hoy. Está Víctor Sostoa, ahí en la producción, está Álvaro Aponte, está Cristian en el comando y Ale comandando el departamento de prensa. Pronto restablecimiento para José Rojas, que está con una afonía o disfonía, o está ronco, como se decía antes, también. Así que le deseamos un pronto restablecimiento al querido amigo José. Partidazo hoy. Partidazo. La verdad que sí, el partido de la fecha, esperemos de que salga como todos pensamos, un Olimpia ofensivo, un Olimpia que va a tener que encontrar un circuito futbolístico distinto a lo que va a buscar seguramente con Flamengo, y un Guaraní que viene con una cantidad de goles importante en sus presentaciones, 8, ¿verdad?, en estos partidos. Sí. Es un equipo que también marca muchos goles, que es dinámico, así que tiene que salir un buen encuentro. En la previa estábamos planteando algo con Sostoa y que, a ver, ¿qué opinan ustedes? No, es descabellado. Seguramente Cabo más adelante nos va a confirmar, ratificar esto que vamos a decir. Rodi Ferreira no puede jugar contra Olimpia. No. Sigue siendo jugador de Olimpia. Y va a jugar el Benítez zurdo por derecha. Franco. Es una posibilidad. Nosotros estábamos hablando que va a ser Benítez el zurdo. Guillermo, ¿verdad? Entonces juega Marcelo González, no juega contra no, ¿sabes por qué? ¿Por dónde parte? Y vos nos vas a corregir, Jota, y vos también, Fede, a este planteamiento. Que si juega Sosa por izquierda, o si juega Derly González por izquierda, no son jugadores que desbordan. Ellos meten la diagonal. Claro, y a un zurdo, claro. Y a un zurdo le queda, en teoría, pero no es para jugar. ¿No? Lo que pasa es que ese concepto se utiliza cuando es para jugar. Tu pierna hábil termina siendo para el lado que te vas. O sea, tanto Derlis como Sosa. Sosa sale más por izquierda también, porque Sosa no tiene problema de perfil. Derlis sí. Derlis casi siempre sale por derecha. Mete la diagonal porque es conducción de balón. Pero cuando sos marcador, muchas veces tenés problemas que no tienen muchos derechos para ir a la izquierda, porque eso pasó con Denis Caniza, que hizo toda su carrera así, con Piris, con Paulo da Silva, con muchos jugadores que jugaron del lateral izquierdo teniendo el perfil derecho porque no tienen problema para girar. Sí. Pero sí para jugar. ¿Verdad? Caniza no tenía muchos pases para adelante con la zurda por fuera.
Caniza no tenía problema de perfil, pero él te daba salida limpia. Claro. Pero cuando vos pones un zurdo, por lo que buscas es ese pase por fuera. Sí. Entonces en este caso me parece que Benítez, si juega ahí, es porque no tiene otro jugador que le pueda dar una mano, no por una situación futbolística con pelota. Porque él para pasar tiene que pasar por fuera. Benítez para pasar por dentro y Contreras por dentro, no le conviene eso a Guaraní. En todo caso, si juega Benítez por una situación táctica, podríamos pensar que juegue Marcelo González y no Contreras, porque González sí te va a abrir la cancha. Sí. Pero yo creo que va a jugar Franco, y en el caso que le pase algo a Franco, porque no lo ve bien, porque no es titular, porque en la Copa Paraguay Franco fue titular en ese partido que se eliminaron, y algún tirón de oreja tiene que haber también, porque no funcionaron como quería él. También entrenó el que puede jugar en esa posición. No tiene más, no, porque Villalba está lesionado, que es el que le puede dar una mano ahí. La última opción otra vez sería que entre Navarro y Marcos pase a la derecha, pero no creo que haga eso con Marcos en Guaraní, ¿verdad? El tema de la pierna cambiada que se planteaba cuando se iba a jugar contra Messi, ¿verdad? Que comenzaba él siempre por derecha, pues metía la diagonal y se decía que un diestro era más apto para marcarle a él por esa zona, ¿no? Sí, pero eso por eso es distinto contexto, porque es a la hora de marcar y no a la hora de salir. Pero ¿qué te da? O sea, un diestro como Rolón, diríamos, que no se va al ataque. Pero Guillermo Benítez, si vos elegís un partido para ser ofensivo, sin saber el rendimiento individual, que eso saben los entrenadores, puedo decir, voy a hacer un equipo ofensivo y tengo Miguel Benítez y tengo Guillermo Benítez, ¿a quién le pones? El más ofensivo es Guillermo. Claro. Entonces si es que va a buscar una solución defensiva para poner un cambio de perfil, no es Guillermo, es el otro, es Miguel. Yo creo que es porque Guillermo ya jugó así contra Cerro Porteño, el torneo pasado jugó así y repitió un par de partidos jugando de lateral derecho cuando no estuvo... ¿Quién era el lateral derecho? Alexis Villalba en la Copa de Costas. Sí. Dicho se pasa, Alexis Villalba está lesionado. Marginado. No, lesionado. Lesionado. Lesionado en recuperación. Y el que alguna vez lo probó también como lateral derecho fue Ángel Benítez, pero sí. Costas. Con Costas, Costas, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Entonces evidentemente ahí hay un déficit, y hoy que no está Rodí, el único es Franco. Entonces tiene que ver qué opciones opciones hay, ¿verdad? Porque hasta de última le decía Rentería, como hizo el de Luque, le vio a Mesa como posible lateral y lo puso a Mesa como posible lateral. O sea, eso ya es una idea de gusto de cada entrenador. Marco también te puede jugar ahí, sacarle a Marco, pero si buscas entre los suplentes, Rentería también. Una vez nos dijo Marcos Cáceres que en algún momento hasta le encontró la vuelta a ese puesto de lateral. Sí, él hizo, en Newell fue campeón en esa posición. A la selección él viene, que él queda fuera con Patito en esa última gira de Sudáfrica que fue en los Estados Unidos, ¿te acuerdas, Nico? Sí. Quedó fuera Osvaldito, Patito y Marco. Fueron 25, 26 creo que fueron ahí. Pato se quedó hasta el final porque dependía de Edgar Barreto, que estaba lesionado. Sí. Porque recuerdo que Pato Aquino se quedó hasta el partido contra Italia, hasta el primer partido. Sí. Por supuesto que días antes ya quedó fuera, pero él quedó por las dudas, en caso que Barreto no llegue. Y luego optó por volver al país para prepararse para la pretemporada con Libertad en aquel momento. Claro, y ahí tuvo que dejarlo a Marco porque él ya tenía Verón. En el caso de que le pase algo a Bonet, él ya tenía Verón para jugar de lateral derecho. Y si le pasaba algo a Verón, él tenía Paulo para jugar de lateral, que te podía dar una mano. Entonces lo de Marco ya era superpoblación y como él dijo, con el dolor en el alma le tuvo que dejar a Marco porque era un jugador que él le quería mucho. Y Verón, recuerdo, termina jugando contra España. No había jugado un solo partido en el torneo y debuta en cuartos de final contra España. Claro, porque ahí había que tomarlo a Villa, sí. Creo que era el que jugaba por esa zona, ¿verdad? Creo que sí. Alguna de las grandes estrellas de España. Villa jugó de 9. El que jugaba por derecha era Pedrito. Pero no sé si él jugó ese partido. Villa sí recuerdo que él juega. Él está en... Sí, él hace el gol. Él estuvo en ese equipo, sí, hace el gol. Sí, y no morí. Que el 9, bueno, no me voy a acordar ahora el equipo, pero
era un central defensivo el que tenía que jugar, y Marco era superpoblación ya ahí, ¿verdad? En eso Verón le sacaba una pequeña ventaja porque había estado en casi toda la eliminatoria y Marco no en todos los partidos. Y el otro que quedó fuera fue Osvaldito, por característica, porque apareció Gamarra en un gran nivel. Gamarra era distinto en ese momento, era picador por raya, por fuera, tiraba centro, tenía patada, sí, pero todavía no había jugado. Él jugó un amistoso contra Sudáfrica ya post clasificación en el Defensores del Chaco, no sé si te acuerdas. Sí. Y ese fue su único partido, y después él terminó yendo a la gira previo ya al Mundial, y finalmente quedó en la lista porque fue la apuesta del Tata, era el distinto, y le sacó a Osvaldito, que Osvaldito hizo todo el proceso, pero Osvaldito era por dentro, era más de lo mismo. Gamarra te daba algo distinto, ¿verdad? Sí. Vamos a... Pregunto ya, Olimpia es el más urgente en conseguir el triunfo, pero me van a responder después. Está Cabo de Vila para conocer las novedades de Guaraní, justamente complementar esto que estamos diciendo. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Nico? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión Especial. Todo bien. ¿Qué hay de novedad en Guaraní para hoy, Cabo? Lo de Rodi Ferreira, hay que pedir disculpas a la audiencia, se nos pasó el dato, ayer pasábamos el equipo con Rodi Ferreira y no se nos pasó, ya hace mucho tiempo que no está en Olimpia. Nos olvidábamos de que él sigue siendo todavía jugador de Olimpia y por eso no va a poder formar parte del partido de esta noche. En su lugar va a ingresar Guillermo Benítez, Nico, que ya en realidad va a entrar Miguel, pero Guillermo va a jugar como lateral derecho y ya había jugado un partido justamente contra Olimpia, sí, como lateral derecho. Es cierto. Fue en abril, Nico, de este torneo, ganó Olimpia por 2-1 y fue ese es lo que tenemos como antecedente sobre Guillermo Benítez como lateral derecho. Sí, señor. Y entonces el equipo es con Sergio en el arco, Guillermo Benítez, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Miguel Benítez. Los Benítez como los laterales. En la mitad de la cancha, Alberto Contreras por derecha, zurdo jugando por derecha, Fernández Cedrés y José Florentín, Josué Colmán, Ferfer y Alcio Díaz. Ese es el equipo. Ese es el equipo. El único cambio es Miguel por Rodi Ferreira, Miguel Benítez por Rodi. Ahí está, Jota. Ese Guillermo partido, lateral derecho. Sí, y Morel jugaba de central y lo había puesto a Marín por derecha. Florentín con Fernández Cedrés y Queco, que había llegado, jugó de media punta detrás de Fernández, pero Morel jugaba de central, o sea, no tenía Guaraní en ese momento. Sí. No tenía Guaraní. Miguel jugó de lateral izquierdo, Roberto Fernández con Morel los centrales y Guillermo fue el lateral derecho de ese partido. Hoy está Franco también, por eso... Se me hace que si fuera el técnico le ponía a Franco. No, porque vos no sabés cómo está. Con la Copa Paraguay algo falló, Nico. Si vos en la Copa Paraguay planteaste el partido sin conocer mucho, pero durante el partido se te mostraba que el lateral izquierdo estaba fusilado, que el volante no volvía, que el central era gordo y no salía por ese lado, Franco era la solución, pasar, y no pasaba. Pasar. Yo no me acuerdo de ese partido, te digo nomás. Y el jugador no te hizo caso, te eliminaste y pasó quinto en la fila. A lo mejor en los entrenamientos, si él no está comiéndole el hígado al otro, está entrenando normal, hoy en un partido así no le pone a Franco. Claro. Entonces él sabe cómo están, pero por característica de Franco. Ahora, si aparece Guillermo es porque algo pasa con Franco y Guillermo está con el cuchillo entre los dientes y ya te jugó de lateral derecho, entonces le pones a él. Y sí. Lo dejamos ahí, Cabo, ¿sí? Así es, Nico. Lo dejamos aquí, vamos a estar expectantes a todo lo que pueda ocurrir ya esta tarde en el transcurso del día hasta la noche para el gran partido entre Olimpia y Guaraní. Estamos atentos, Cabo de Vila, ¿sí? Abrazo. Un abrazo. Ahí está Ignacio Cabo de Vila con esta confirmación de la presencia de Guillermo Benítez como lateral derecho en Guaraní. Olimpia tiene urgencia. Olimpia no puede darse el lujo de perder porque se le va a escapar Guaraní y están los otros también que
uno cree por lo menos van a sumar de a uno, ¿verdad? No puede perder, pero creo que tampoco puede poner lo mejor que tiene, pensando en que el miércoles tiene un partido muy importante. Pero pone lo mejor que tiene Olimpia. Sí, juega acá. Sí, Olimpia pero pone como todo. dice Nico, ¿se van a cansar los jugadores? No. Entre partido y partido. Por más que haya 5 días de diferencia. El cansancio viene cuando vos todo el año tenés eso, o tenés 2-3 meses de partidos, 7 partidos al mes, y eso te sale 6 partidos al mes. Claro. Pero nosotros no venimos con ese trajín, o sea, hoy vos podés jugar hoy, el jueves, el miércoles, el jueves, y después sí ya empezás a dosificar. Igual entre partido y partido siempre 1-2 se cambia, por características, ¿verdad? Pero no, es un mito y una realidad que nosotros lo tomamos muy a comparación con otros países. No podemos comparar porque nosotros ese chorizo de partidos juntos no tenemos casi. Javier Acosta, ¿cómo estás, Javier? Gracias por atendernos, buen día. Hola, buenos días para vos y para tus oyentes. Estamos hablando con uno de los directivos de Guaraní en este día en el que creemos va a ser un partidazo, nos imaginamos ya, y le tenemos envidia sana a ustedes que van a la cancha, ¿verdad? Nosotros desde las cabinas de radio todavía, pero me imagino lo que va a ser el partido de hoy, Javier, ¿no? Sí, así es, así mismo es. Yo creo que va a ser un partido muy lindo, muy movido, ¿verdad? Por las características de los equipos, por la historia de ambos equipos, y es un enfrentamiento que tiene muchos antecedentes. Entonces siempre los que realmente en este momento tenemos el privilegio de ir a la cancha, salimos muy satisfechos, ¿verdad? Ojalá que sea para nosotros el resultado más conveniente, ¿verdad? Y nada, ojalá que también aprovechando, ojalá que también la gente y toda la gente de la prensa y el público en general pueda volver pronto a las canchas. Es una pena que no se consiguió para este partido que retornen, pero así es la disposición del ministerio fundamentalmente, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es una pena. Yo creo que está mucho más cerca que lejos el tema de la vuelta a las canchas del público en general y de toda la prensa, como poder transmitir, que también yo sé que para ustedes es una sensación totalmente diferente transmitir los partidos desde la cancha, el calor de la cancha de una cabina. Javier. ¿Cómo estás, Javier? JJ Gómez te saluda. Yo te quería preguntar un poquitito por estábamos hablando previo a la llamada sobre lo que pasó el año pasado, que Morel tenía que jugar de central, de repente Guillermo Benítez de lateral, como que Guaraní se quedó con un plantel cortito y ahora reforzó bastante bien, el plantel está completo. ¿Cuál es la sensación de la dirigencia y del profesor Jubero sobre este plantel, donde de repente nos está faltando Alexis Villalba, por ejemplo, como en la zona central? Pero ¿cuál es la sensación de este plantel con respecto al otro de la dirigencia? Yo creo que realmente hemos reforzado en este semestre, te hablo, con más calidad, diría, que cantidad, ¿verdad? Nos faltaban de repente en puestos clave, ¿verdad? Prácticamente reforzamos con jugadores de experiencia en la columna vertebral y evidentemente que los resultados se están viendo ya a corto plazo, quizá a un plazo mucho más rápido del que esperábamos. Entonces, si bien es cierto, es complicado, un poco delicado hablar de quizá cómo estaba el plantel anterior o quizá un cuerpo técnico anterior, a veces es un poquito sensible hablar de eso. Estamos viendo, yo creo que lo importante, los resultados en cuanto al trabajo y al trabajo del equipo de scouting, del equipo técnico, que realmente Guaraní se caracteriza siempre por tener un equipo de scouting muy eficaz. Se están viendo los resultados muy rápido, ¿verdad? Yo creo que, si bien es cierto, estamos en la cuarta fecha recién, a mediano o largo plazo vamos a ir viendo también el resultado del trabajo del cuerpo técnico en cuanto a jugadores que son de la cantera, ¿verdad? Como para ir reforzando esos puestos, pero a corto plazo bastante bien, ¿verdad? Y hablando de la cantera, ¿hay pedido? Porque siempre hay sondeos y Maciel había arrancado muy bien y es un jugador que
con 10 partidos en primera le van a pedir todo porque es distinto en sus características. Roberto Fernández, mundialista, lo mismo el chico Segovia, Redes ya se fue, Morel se fue, Ramón Martínez, siempre sacan jugadores, hay Rojas, hay pedidos importantes sobre Fernández, por ejemplo, que hoy está jugando bastante, y las tasaciones del mercado, ¿cómo son? Y realmente Roberto, por ejemplo, en el caso específico, empezando por ahí, es un jugador que realmente es totalmente distinto a lo que era un central con unas condiciones realmente muy valorables, un central zurdo, con buena estatura, muy joven, ya tiene muchísimos partidos en primera, con buena salida de balón, que vos sabés que es realmente hoy día inclusive más importante que otros aspectos. En cuanto antes era mucho la fuerza, de repente el fútbol aéreo, hoy día realmente un central zurdo con esas características no hay, entonces sabemos que el valor que tiene él hoy es totalmente diferente a cualquier otro tipo de central física acá en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Te diría hasta sudamericano. Entonces sabemos que es un jugador con muchísimo potencial. El cuerpo técnico realmente está dándole muchísimos minutos y dándole la confianza también al lado de Marcos, que también es, quieras o no, muy importante en cuanto a su rendimiento, porque es un jugador muy experimentado que le está ayudando también con el roce en ese sentido, ¿verdad? Si me hablas por ese lado en específico, Roberto, yo creo que lastimosamente no tiene mucho, o sea, lastimosamente para nosotros, pero buenísimo para su carrera, no tiene mucho tiempo más jugando acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, y te diría que hasta, no sé si en Sudamérica, ¿verdad? Pero los que realmente sabemos que los hinchas de repente se dejaron guiar mucho tiempo por los resultados y otro tipo de cosas, un zaguero con esa característica tiene la tendencia al hincha de no gustarle tanto al hincha tradicional, porque quieras o no, un jugador que arriesga mucho con los pases entre líneas, que le gusta muchísimo salir por abajo, porque tiene una técnica muy refinada con respecto a los demás, o la manera de jugar en los demás centrales. Entonces sufrió un poquito en ese sentido, pero hoy día yo creo que está mucho más aplomado, mucho más acertado, y está demostrando partido a partido que es un jugador de un nivel altísimo. A propósito de juveniles, Javier, ¿cómo le toma a Guaraní el comienzo de las formativas? Ayer hablábamos con Brustein y nos decía que comienza esta semana, le toma bien, hubo el tiempo de preparación que uno requiere, y voy a exagerar nomás con este término para que se entienda lo que quiero preguntar. ¿Le toma de sorpresa a Guaraní, o estaban todos trabajando, o hay que llamar a alguien por ahí porque hace falta gente para movilizar todo el tema de la formativa? Bueno, nosotros teníamos ya un selectivo que estuvo entrenando desde el año pasado, que básicamente serían, entre comillas, los mejores de las formativas que estuvieron trabajando ya el año pasado. Inclusive hicieron pretemporada este año, a inicio de año, sin saber todavía si iban a haber competencia este año o no, ¿verdad? Iban a haber competencia. Y después del día de que el presidente de la asociación ya había anunciado en una conferencia de prensa que las formativas volvían para la clausura, ahí empezamos a hacer el llamado para que los jugadores que pertenecen al club, que están estaban incluso en diferentes puntos del país, se acerquen de nuevo y formen parte de la formativa, ¿verdad? Como eso también vino de la mano cuando empecé a hablar con Fernando, de la posibilidad, como ustedes saben, que él estuvo trabajando con nosotros ya empezando primero como director de cantera. Él siempre estuvo muy interesado en eso, y de hecho que su prioridad siempre fueron los jugadores de la casa. Empezamos a trabajar ahí, hablamos con el tema de la posibilidad del profesor Aitor como director de cantera, y hoy día, ya hace un poco más de un mes, estamos trabajando con el profe Aitor como director de formativas, con los diferentes profes que están en cada categoría, y yo creo que estamos preparados realmente como para afrontar, y como siempre Guaraní caracterizarse y ser bastante competitivo en todas las categorías.
Javier, gracias por atendernos y estamos hoy con la cobertura del gran partido entre Guaraní y Olimpia, ¿sí? Dale, muchísimas gracias, saludos para todos los orineros. Un abrazo, ahí está Javier Acosta entonces de la directiva de Guaraní sobre el partido de hoy. En un ratito vamos a estar con Ariel también para conocer las últimas novedades del Olimpia, pero estábamos hablando de la urgencia del Olimpia por conseguir un resultado no negativo hoy, Jota, ¿no? Sí, necesitan, claro, Guaraní también necesita, porque Guaraní ganando me parece que se saca de encima a uno de los que le va a pelear el campeonato si es que arranca, porque si no, es cierto, falta mucho, pero es muy difícil descontar después la cantidad de puntos que le va a sacar Guaraní a Olimpia, y también el resto, no, que está esperando que alguien lo frene a Guaraní. En el acumulativo, Libertad 41, Olimpia 36, Nacional y Guaraní 32, Cerro Porteño 31. Guaraní hoy pasó al cuarto lugar, superando a Cerro Porteño, y si hoy gana, se va a poner a un punto de Olimpia, a un punto de la segunda ubicación en la tabla acumulativa. ¿Olimpia tiene una derrota? Dos derrotas. ¿Dos derrotas tiene Olimpia? Dos derrotas, contra River y contra Guaireña, y una victoria contra el 12 de octubre. Bueno. Olimpia hasta aquí perdió los dos partidos en para uno. Ese es el panorama entonces de hoy. Vamos a estar con la cobertura, la transmisión del partido en el estadio Rogelio Silvino Olivieres. Se juega el compromiso entre Guaraní y Olimpia. Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Volviste con 1000 bolsas pero te olvidaste de comprar lo más importante? Toca el punto P en tu celular y disfruta nuestro súper online. Todo lo que necesitas está en Pedidos Ya Market. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cedrón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Seguimos en la R800 a modo de adelanto. Yo sé que Chipi va a hablar de esto un poquito más adelante. Yo tenía como candidato a Suecia en el fútbol femenino, pero el campeón es Canadá. Empataron 1-1 y en penales ganó el equipo canadiense 3-2. Así que entonces las suecas se me quedaron debiendo. Para los que dicen que Canadá no es una liga competitiva.
No, en femenino es potencia. Bueno, es si potencia. en femenino, está Estados Unidos, Suecia. A eso voy, Nico. Está si en femenino, Finlandia. Sí, no, si en espectaculares. femenino si en femenino tiene este tipo de éxito es porque ellos trabajan bien. No, trabajan bien. Todos lados trabajan bien. Malte Melgarejo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, muchachos? A la orden. Bien, bien. Estamos hablando de fútbol femenino de los Olímpicos. Ganó Canadá, le ganó a Suecia, mi querido Malte. ¿En serio? Sí, yo no sí, pude ver nada porque sí, ya sabrán que estoy... Sí, está enloquecido. Coste que hay 2.000 personas nomás que pueden entrar. ¿Cómo es el tema? Sí, pero, un resumen. 40.000 que quieren. Sí, ¿verdad? Estás perdiendo muchos amigos. Estás perdiendo muchos amigos, dice JJ Gómez. Sí, porque todos piden, por favor. No, sí, pero esto por suerte, ¿verdad? Es una cuestión de sistema en el que estuvimos trabajando desde inicio del 2020, previo incluso a la campaña de Nueva York, y que la pandemia nos permitió trabajar con cierta tranquilidad y que ahora está funcionando perfectamente, ¿verdad? Por eso pudimos organizar este evento en tan poco tiempo, de manera digital, en coordinación con la plataforma de la APF, el Ministerio y demás. O sea que estamos muy contentos. Esto es una cuestión sistemática. El lunes se va a aplicar el ranking de socios y el sistema no va a decir prácticamente quiénes entran y quiénes no. ¿Y están copados ya los 2.000 lugares? No, o sea, ese es un trabajo bastante complicado. ¿Por qué? Te explico por qué. Acá se pueden inscribir, por ejemplo, 7.500 personas que tienen el derecho por estar al día. Después hay que ver de esas personas quienes cumplen los criterios del club, quienes tienen la doble vacunación, quienes envían su inscripción con deficiencia o no, ¿verdad? Quienes están dispuestos a irse en el horario que nosotros le establecemos a hacerse el test COVID. O sea, hay muchas cuestiones. Es un laburo que vamos a estar haciendo los próximos hasta el domingo mediodía y recién después vamos a saber cómo viene la mano. En la reunión de ayer, ¿hubo que hacer algún renunciamiento por las exigencias del ministerio que son comprensibles? ¿O todos los sectores quedaron satisfechos, Malte? ¿Me puede repetir, por favor? Si en la reunión de ayer hubo que hacer algún renunciamiento de parte de ustedes por las exigencias del ministerio, ¿o todos estuvieron dentro de lo que pretendían? No. O sea, en el primer lugar, la primera vez, en primera instancia, nosotros queríamos 5.000 personas, ¿verdad? Sí. Una vez que eso se determinó en 2.000, después todos los requerimientos, las solicitudes, todo lo que pedimos, gracias, aprovecho para agradecerle al Ministerio, a la APF, a la Conmebol, nos concedieron y estamos muy agradecidos, muy contentos por eso, ¿verdad? Sí, Malte, yo quería consultarte una situación rara, ¿verdad? En el caso de paridad total y hay un exceso de lugares con hincha, ¿cuál es el último ítem para determinar? Porque hasta me parece que va a terminar siendo en fecha de inscripción de socios. Sí, claro, antigüedad. En igualdad de criterio de antigüedad. Antigüedad entra. Y igualdad de antigüedad es la fecha y hora de inscripción en el sistema. Ah, qué bueno. ¿Y los sectores habilitados, Malte? Va a estar la platea alta, el bicampeón del mundo, para las 2.000 personas. En la de día hay algunas, van a haber algunas 80 máximo. Y ya la parte preferencial va a ser simplemente para la delegación de ambos equipos, ¿verdad? Pero ahí central va a estar la delegación de Olimpia y en Codo Norte va a estar la delegación de Flamengo. Malte, y otra cosa es por lo que leímos en redes sociales que no es la ley, ¿verdad? Porque sabemos que ahí hay miles de opiniones, pero marca alguna tendencia y en algún momento se levantaron fotos y dijeron acá nadie controla quién está al lado de quién. ¿Eso tiene un control de realmente estar sentado a 3 asientos o no? Si yo me voy con mi papá, ¿quién controla eso? ¿Cómo se controla? Porque la verdad en todos los estadios vemos que están juntos todos. No, lo que pasa es que nosotros determinamos los lugares y se marcan los lugares que no se pueden utilizar, ¿verdad? Durante el partido ya es complicado entrar con guardias y demás, hacer una cuestión. Es todo el tiempo estar instando
a que se respete el lugar, a que se respete el uso de tapabocas y el distanciamiento, ¿verdad? Sí, para nosotros insistir en el mensaje, ¿verdad? Para que la gente sea consciente, porque nadie va a ir a separar ahí. El mensaje tiene que ser de que nosotros como olimpistas tenemos, y socios del club que vamos a estar en ese partido, tenemos un inmenso privilegio de estar en un partido histórico, de estar representando a 5 o 6 millones de olimpistas que quieren estar ahí, y por sobre todo tenemos la responsabilidad de que el ministerio entienda de que somos una sociedad capaz de llevar a cabo un protocolo como para que esto no vaya en contra de la situación actual de contagio y consecuencias del COVID. Y tenemos que ser conscientes del lugar en el que estamos y a quienes representamos, ¿verdad? Más que eso hay que entender de que esto es un primer paso gigantesco que vamos a dar para después del clásico, para después que en la semifinal tengamos 10.000 personas y que el gobierno esté y la sociedad misma esté tranquila, que eso no va a impactar de mala manera en la situación COVID. Sí, buenísimo la aclaración, porque yo más que nada para ese mensaje nosotros de concientizar a la gente, más allá de los 4 o 5 millones de olimpistas o la mitad más uno que dice el cerrista, ¿verdad? Es para nutrir el fútbol, para que esto sirva como ejemplo, porque nosotros vamos a continuar en el torneo local, que es lo que queremos, que la gente vaya y esté como se tiene que comportar. Sí, es así. Según los primeros datos de los test, del piloto que hizo el ministerio, son bastante alentadores, ¿verdad? De todos los partidos en los que tuvimos piloto. Ahora vamos a tener la misma cantidad de personas en para uno, por lo cual no debería ser ningún problema este tema. Es un partido internacional, vamos a tener otra gente apoyando a nuestro equipo, nosotros tenemos que portarnos de la misma manera y continuar en la misma senda para después poder decirle al gobierno, viste que podemos y podemos más. Entonces, ir volviendo a la normalidad como ya están en Europa y en otros países del mundo, ya con 50, 60, 70 y hasta el 100% de capacidad en los estadios, ¿verdad? ¿De qué manera les perjudica que casi con seguridad no habrá público en el Superclásico, Malte? Yo no quiero creer de que si sale bien el partido del miércoles no haya público el domingo. Porque eso nos respondió el doctor Brustein ayer, que recién una vez que se tengan todos los resultados, la evaluación del plan piloto, esto podría habilitarse, pero de aquí a 2 o 3 semanas. Él decía que la fecha 7 probablemente el público pueda volver a los escenarios. Eso a nivel local, es la explicación que nos daba él. Y está bien, nosotros vamos a solicitar que no sea así, siendo que los resultados son bastante alentadores, pero está bien, le respetamos lo que dice el doctor Brustein, todavía que queda mucho por hablar. No quiero creer que no podamos tener público, o sea, ¿cómo se entiende de que el miércoles tuvimos público en nuestro estadio contra Flamengo y el domingo no podamos hacer lo mismo contra Cerro? Totalmente. ¿Y en ese caso el pedido sería para que solo entren hinchas de Olimpia o cómo manejarían? No necesariamente. No, pero ahí me quiero meter, pero sin generar ánimo de polémica. Pero lo que hizo la Conmebol, que la Conmebol depende de un permiso del ministerio, y esto va a ser un precedente porque es el primer partido a nivel internacional. No, pero Nico, el de APF tuvo en la previa, en el plan piloto, tiene un tiempo de evaluación. Claro, pero era vamos a 21 ser, días. yo entiendo lo de Malte, pero vamos a ser optimistas. No, vamos claro a suponer sí. que salga todo bien el partido Olimpia Flamengo, y por qué no podemos pedir que haya gente en el clásico. Eso nomás. Ahora si nosotros ya somos negativos acá. No, pues eso no es ser negativo, es respetar los procesos, si no la gente Y se va a ir vamos contra a respetar, APF, y pero vamos a hacer APF puso fuerza para un que salga proceso bien. y todos hacemos fuerza. Yo soy el que más hace fuerza por el fútbol paraguayo, Nico, sí, por eso. Todos hacemos fuerza, sino que yo le veo nomás, todo tiene un porqué. APF Claro. tiene otros tiempos que lo que tiene la Conmebol. Vamos a pelearnos acá a veces nosotros, Malte. Yo lo que digo es que ya aguantamos demasiado, y si los resultados son alentadores no encuentro argumentos como para no cambiar ese criterio y decir listo, ya está, son alentadores, hay una tendencia, no pasa nada, fue espectacular todo, probemos con la misma cantidad de gente en el plástico, por ejemplo, y listo. Y yo no, o capaz puede ser con un poquito más, qué sé yo, 2000 para Olimpia, 200 para Cerro y ya está. Lo vamos a hacer bien, muchachos. O sea, tenemos un esquema con mucha experiencia que organizamos partidos de campeonato y de campeonato acá en el interior, el tetracampeonato, partidos libertadores.
y con 30, 40 mil personas. O sea, que no nos subestimen también en la capacidad que tienen los clubes, especialmente Olimpia, en llevar a cabo todos los protocolos que exija el gobierno, ¿verdad? De hecho, esta señal del ministerio es de confianza absoluta, y nosotros vamos a hacer un trabajo impecable para que sepan de que nosotros pueden confiar, ¿verdad? Ahora, para este partido del miércoles contra Flamengo, yo quiero contar la anécdota. En la Bombonera estuvimos en el 79 y nosotros festejamos el campeonato del Olimpia ahí con papá y con mi primo, ahí apretándonos de las manos sin decir ni una sola palabra, ¿verdad? Obviamente que un triunfo de Olimpia se va a gritar, pero sin abrazos, sin nada. Hay que ver cómo le podemos concienciar famoso a la gente, ¿verdad? Ahí calladito, no tanto así como la Bombonera, ¿verdad? Porque era prohibido que nosotros hablemos en el sitio donde estuvimos, pero hay que ser prudentes más que nada para ayudar a esto que queremos en cuanto a avance se refiere, Malte, ¿no? Así es, hay que reservarse para poder abrazarse en su núcleo, con sus familiares o sus amigos cercanos el siguiente miércoles. Bueno, Malte, gracias por atendernos y que sea un éxito, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo, señores. Muy amable, ahí está Malte Melgarejo entonces con esta situación. ¿No te enojas conmigo, Jota? No, yo me enojé. No, pero vale, lo que pasa es que no siempre pues hay que, lógicamente la gente de Olimpia va a tener un perfil, y yo digo lo mismo, yo haría lo mismo que hace Malte Melgarejo y que hace la gente de Olimpia. Vos vas a pelear hasta el último por lo tuyo, pero si vos te pones del otro lado, antes de que todo esto, hay un trato hecho, o sea, es como que nos pasamos todos la mano, vamos a hacer un plan piloto, la evaluación va a durar tanto tiempo, entonces es lo mismo que ahora diga, va a haber gente contra Flamengo, no pueden entrar chicos de 18, sí, pero yo le llevo a mi hijo, déjale entrar. Entonces, siempre, dale, sí, si nada no pasó. Hay un plano, si no la gente va a ir todo en contra de APF. Sí, pero totalmente. Yo creo que ese plan piloto justamente termina con el partido contra Flamengo, según lo que nos explicó Brustein. Entonces, es como que a partir de eso, ya el formato de acceso al público puede cambiar. Sí, te pongo otro escenario. Y de todas formas, de todas formas, ese es el pedido que va a hacer Olimpia. Pues está muy bien. De ahí a que le acepten, tiene que hacer, pero por cosa. eso, pero no, por eso es generar el positivismo, y son 5 millones, como dijo él, que te vienen en contra. Nosotros tenemos que nutrir el fútbol. Claro. Este mismo escenario, ¿por qué se da para la Conmebol y se le da el permiso para que el ministerio dé el permiso? Por una ayuda, por un pedido, por esto, porque el plan piloto ya está, porque todavía nosotros no liberamos. Se libera un caso especial para un Olimpia Flamengo. Claro. Bueno, el plan piloto ya empezó también cuando se jugó Cerro Fluminense. Pero ¿por qué no se le dio a Cerro como plan piloto? Pero eso mismo tenemos que pedir nosotros a partir de lo que dijo el mismo médico, el doctor Brustein, que 2 vacunaciones ya son determinantes como para poder seguir. Pero vamos a continuar con esto un ratito porque queremos aprovechar la presencia de Ariel para complementar lo que nos dijo Malte en relación a Olimpia, al plantel de Olimpia que juega hoy el clásico ante Guaraní. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, saludo a los compañeros de la audiencia de Unión. El plantel franqueado que ya está en estos momentos almorzando, aguardando lo que va a ser el compromiso ante el Aborigen. 19:30 horas, 17 horas parte la delegación rumbo a Dos Bocas, y el equipo que va a presentar 2 variantes con respecto al último partido. La presencia de Jordan Santa Cruz en la zona defensiva por Luis Cáceres, y también la presencia de Ramón Sosa por el lesionado Alejandro Silva. El equipo va a ser con Alfredo Aguilar en el arco, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Jordan Santa Cruz e Iván Torres. En el medio Ramón Sosa, Brian Ojeda, Richard Ortiz y Derlis González adelante, Isidro Pita en compañía del capitán Roque Santa Cruz. 18 futbolistas llevó a la concentración Sergio Orteman: Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Iván Torres, Sergio Tálvaro, Marcelo Estigarribia, Edgardo Sousa, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Jordan Santa Cruz, Ramón Sosa, Walter González, Isidro Pita, Jorge Recalde, Derlis González, Roque Santa Cruz y Néstor Camacho. 18 jugadores entonces en estos momentos ya en la Villa Olimpia. Bueno, espectacular. ¿Qué más, mi querido Ariel? Nada más, el ambiente bastante óptimo, pero por sobre todas las cosas, lo que ahora se menciona y se habla mucho,
es lo de las entradas para el partido del día miércoles, que es lo que más le interesa en estos momentos a los hinchas del Olimpia. Nos escuchamos esta noche. Perfecto, vamos a estar presentes, señor. ¿O vos le querés decir algo, Jota? Sí. No, ¿qué pasó? Sí, metele, ¿Qué Jota. es lo que dijo Derlis? Porque Que le mira que él desmintió- es derecho toda la vida, todo el mundo. Es muy difícil de que él haya hecho una mala declaración. Que le Es un- desmintió un Berizzo. tipazo. ¿Sobre Berizzo? No. Claro. Él dijo Vamos a hablar de Él eso también en dijo un ratito. públicamente, Sí. en- Él dijo en una entrevista, Sí. perdón Ariel, que el técnico no lo llamó nunca más después de haberse que ya lesionado. no sabía más nada de la Sí. selección. Pero lo dijo Que no se en ese acordaron de él. contexto o dijo como que hay veces que vos decís, no, nunca más te vi, nos vimos 2 veces, ¿verdad? Significa nunca más me llamó. ¿En qué contexto lo dijo para No, que no tanto se escuchamos. enoje Berizzo? La Porque verdad que Derlis yo no nunca escuché fue tampoco. fuera de una declaración. Pero sí leí. Yo no, sí, Derlis exactamente. nunca entró Yo en una leí mala nomás declaración. a través de las redes sociales, no escuché la nota. Por eso, muy raro, Derlis no es de ese tipo de... Pero así en respuesta de Berizzo sí escuché, ¿verdad? Estaba enojado Nota Berizzo. en varias. Claro, Nota Berizzo que- sí dice que se habló antes, durante y después. Sí. Lo que a mí no me quedó claro de lo de Berizzo es si él mismo, porque después dice Creo mi que una preparador vez- preparador físico, físico. dice, Sí. porque generalmente los preparadores físicos son Son los los que encargados. hacen este trabajo. O la ayuda. Los médicos y los preparadores físicos. Y a mí me consta que el médico de la selección también está llamando permanentemente a todos los lesionados. Hay que ver si Derlis esperaba específicamente esa llamada. No, eso yo sí. creo que lo dijo nomás, por eso te pregunto si vos sabías. Yo no creo que Derlis lo diga de mala manera. Pero tiene que Berizzo hablar. lo tomó de mala manera. Tiene Y que Derlis es hablar. importante para la selección. Claro, está por volando eso ahora. no puede haber teléfono cortado. No. Y ojalá que se pueda solucionar. Gracias, Porque Ariel. se vienen partidos Sí, seguidos. demasiado, y demasiado tres, importante, ¿verdad? Sí. Gracias, Ariel. Nos vemos esta noche, señor. Muy bien. Vamos a ir a la pausa. Elena le llamó a Antonella. Ah, qué peor. Y entonces ahí ya hubo el yepillá. Esta es la situación. Porque hasta aquí no había ni una sola pista. Antonella, número 9 del Paris Saint-Germain. Para el fútbol femenino. Así Nico. mismo. Eso mismo. Pero ahora Elena le llamó y se despidió de Antonella. Entonces pillaron los medios y se da ya definitivamente por hecha la salida de Messi del Barcelona. Elena es la esposa de Busquets y Antonella la esposa de Messi. Porque hasta ahorita ningún jugador le dijo buen viaje Messi, gracias por todo, ningún compañero, salvo Puyol, que ya no es jugador, pero entonces esta es la novelita que se está armando en... Hay posibilidad que se quede, Nico, porque te Sí. leí en un tuit. Sí, yo creo que sí. Y el rebaje del 30% más de su sueldo es lo que está esperando el presidente del Barcelona. Pero vamos a ver, la presión de su hijo yo creo que puede ser determinante. Son niños todavía, pero tienen sus amiguitos ahí donde farrean en la casa de Messi y compañía y están llorando todos los días. Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante también. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos, pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir.
Llega agosto liquida con precios que solo en Tupi podés conseguir. Acércate a disfrutar las mejores ventajas este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto. Vas a encontrar la más amplia variedad en televisores, celulares, aire acondicionados, ventiladores, muebles y mucho más. Al contado y en las cuotas que más te convengan. Te esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y atención que para que no te pierdas esta gran fiesta, abrimos el domingo de 10 a 17 horas. Podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000. Además, podés acceder a todos estos productos en nuestro sitio web www.tupi.com.py desde cualquier punto del país, las 24 horas, y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Continuamos aquí. Alguna vez vamos a pasar lo que se dice fuera de micrófono. Vamos a grabar acá. El partidazo entonces hoy, ¿algo más que agregar del partido de hoy, JFD? Goles. Esperemos ver goles, ¿verdad? Guaraní viene marcando en todos los partidos. Sí. Y hasta ahora ha recibido solo 2 goles, el que le hizo Nacional y el que recibe en los últimos minutos contra el 12 de octubre. Sí. Servio que viene en un buen momento. De hecho, que creo que él nunca tuvo grandes altibajos desde que llegó al fútbol paraguayo. Algún que otro partido se pudo haber equivocado, pero me parece que siempre demostró ser un muy buen arquero. Y ahora me parece que hoy no anda bien. ¿No? Hoy su liderazgo y todo, sí, pero atajando hoy no. Eso iba a agregar. Me parece que también el hecho de ser el capitán, de patear los penales, inclusive de haber marcado 2 penales en un partido, le dan un plus, pero a mí me pasa con él lo mismo que con Jan, ¿verdad? No, sufren en el juego aéreo. Solamente que un plus de Servio por sobre Jan es que Jan no se compromete en el juego. Todo el mundo pide así, Jan juega bien, pero Jan no se mete. Servio se mete en el juego. Y tanto Cerro como Guaraní no meten su volante en la línea. Entonces necesitan que el arquero salga a generar juego. Jan juega bajo sus 3 palos, no salen por nada al mundo. Y Servio en eso sí, sale un poco más. Vos ves muchas veces que Guaraní, Marco no tiene salida, le da a Servio, y Servio está en la posición que solemos ver Richard Ortiz en Olimpia, para generar juego, ¿verdad? Ese es un plus que tiene Servio porque tiene un pie fenomenal. Está empezando a explotar de hecho ese recurso a través de los penales que patea. Digo, está empezando a explotar ofensivamente hablando. Sí, así mismo. Sí, señor. El 520 Darío de Ciudad del Este dice: en mi opinión, lo de Messi es una película más. Les aseguro que va a seguir en Barcelona, dice. Él mismo había dicho hace 2 años que le prometió a su hijo mayor que se va a retirar en el Barcelona. Así que vamos a ver, es una novela que ayer dimos a conocer acá, cuando se hablaba de la posibilidad de que se rompa este vínculo, a partir de un comunicado que emitió el Club Barcelona de 14 líneas, donde hablaba de que Messi quería continuar, el Barcelona quería que Messi siga, pero que por una situación económica de la liga no puede hacer que continúe Messi en su fila, salvo que baje el 30%. Él ya había rebajado su sueldo, pero también a partir de ahí se armaron
las novelitas que los aficionados del Barcelona fundamentalmente querían que, incluso cuando llegaba ayer Griezmann en la práctica, le gritaron de todo ahí, le dijeron por tu culpa se va a ir Messi, porque ellos prefieren que salga Griezmann, que estaba para salir justamente para que se pueda ajustar en lo económico y poder satisfacer las pretensiones de Messi, pero Griezmann dijo no, yo me quedo, y otros jugadores de igual manera. Pero esta es la situación que explotó, repito, que no se puede hacer por el bienestar del Barcelona, por la salud económica del Barcelona. Pueden romper la alcancía, como se dice, pero esto va a repercutir a la larga y no se puede jugar de esa manera con el patrimonio de una institución tan grande. Ayer habló el presidente, hizo esta mañana una conferencia de prensa, me desperté a las 4 menos 10 para ver la conferencia de prensa así de calentón, puedo decir. Sí. Soy yo. ¿verdad? Está muy bien. Hasta yo me asusto de mí mismo, pero dijo el presidente que no hay condiciones para que él continúe económicamente y que no puede... ¿Cómo entender el tema del fair play financiero? Ese es el tema. Ariel Martínez, ¿cómo está, Ariel? Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa. Bien, bien. Nico Ledesma, soy Ariel. ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, bien. Estamos hablando de la novelita del Barcelona, que es una realidad mundial del tema económico que golpea a todos y nosotros no estamos exentos a esta situación, Ariel, ¿no? Sí, sin duda. El tema económico es una cuestión que no afecta obviamente solo a nuestro país, sino que a todo el fútbol mundial. Ojalá que en la brevedad posible podamos tener el regreso gradual del público a los estadios, porque es una fuente de ingresos importante que hace más de un año, casi un año y medio ya no estamos teniendo, y en un club como Cerro es demasiado importante los ingresos que se generan con la asistencia a los partidos de local. Sabemos, Ariel, que hablaste mucho, explicaste todo, pero que queremos tener certificado también nosotros aquí en nuestra mesa de trabajos tus explicaciones respecto a esta imperiosa necesidad, parece, de algunos jugadores de salir, de dejar nomás Cerro Porteño, y la reacción fundamentalmente de los representantes de los jugadores que están emitiendo opiniones como por ejemplo de la falta económica justamente para con los jugadores, y si podés echarnos luz a esta situación, doctor. Y yo creo que más que los jugadores, del entorno de los jugadores, esa desesperación. El club no pueden culparle al club de ninguna manera para pretender justificar con eso una salida a cualquier precio. Acá el club es cierto que tiene un atraso, pero está pagando salarios todos los meses. No estamos al día, pero desde que inició el año, ellos entre el 10 y el 15 de cada mes están percibiendo un salario. El caso de los juveniles, tuvieron un reajuste el año pasado todos, y este año quienes tienen ya X cantidad de partidos en primera tuvieron un ajuste enorme, ganan como nunca se ha pagado en el club a canteranos, y en casos específicos como en el de Alexis Duarte están ganando hoy más de 26 veces de lo que ganaban hace un año. Entonces, hablar de que la situación económica es la que les lleva a ellos a buscar otros horizontes o atrasos es una mentira enorme, y es una forma de presión tonta, porque no va a tener efecto. En Cerro se van a analizar todas las propuestas, obviamente, desde el aspecto deportivo, económico y jurídico, y no porque algunos salgan en radios o salgan en redes a decir mentiras, nos van a hacer o nos van a torcer el brazo con eso. Además, si hay una posibilidad de transferencia de cualquier jugador de Cerro tiene que estar satisfecho primero con el orden económico, con el ofrecimiento, ¿verdad? Totalmente. Toda transferencia es una cuestión de tres partes. Están los dos clubes involucrados y el jugador, obviamente. Y bueno, a veces lastimosamente se trabaja de una manera inapropiada y ya los jugadores están tocando con el club al que pues, supuestamente irán. Y no digo de parte de los jugadores, digo de parte de quienes están alrededor de ellos, y todavía no está cerrado entre clubes. Y es entendible en cierto sentido, porque ellos viven de eso, ellos cobran de eso, quienes hacen intermediario y todo eso, pero acá nosotros estamos para defender los intereses del club Cerro Porteño, y como dije antes
con estas presiones tontas de hablar en radio y encima decir mentiras, no van a lograr nada. Ariel, Juan José Gómez te saluda. Yo te quiero preguntar por la relación, porque el jugador de fútbol, más allá de estar en y hoy hablamos del tema de Messi, ¿verdad? Y se hablan de montos extraordinarios, pero hay una persona, hay una familia, hay un ánimo que es necesario para el rendimiento, y la verdad que el tono de las declaraciones de todas las partes pareciera ser como que cuando se juntan no se pueden saludar de buena manera. Y eso, ¿cómo se está manejando eso? Porque es importante, es un chico que tiene que seguir funcionando. Es todo lo contrario. Yo viajé con el plantel y viajamos varios directivos y estamos todos los días con ellos. A mí no me preocupa Pulpito en su rendimiento en la cancha, porque es un jugadorazo y es una persona que tiene un carácter único y se comporta con una sobriedad, con una solvencia que es muy pocas veces vista en chicos de tan corta edad. Sí. A mí lo de él no me preocupa en absoluto. El martes fue otra vez uno de los puntos más altos del equipo y tenemos mucha esperanza que va a seguir así. Él es, como te digo, alguien totalmente concentrado en su desempeño futbolístico, así que todo lo contrario. No hay ningún inconveniente con nada, con ninguno, mejor dicho, entre directivos, cuerpo técnico y jugadores. No tenemos obviamente estamos juntos hace más de un año y en los procesos largos y en la convivencia del día a día y más en algo que es de alta presión como es el fútbol. A veces disfrutamos juntos y a veces tenemos diferencias, pero en este momento no hay ninguna de esas. Acá se quiso pintar como que hay un disgusto motivado por lo económico y por eso se vino la eliminación de Copa. No. Y eso no es cierto. Todo estaba acordado con el plantel desde antes de la disputa de este partido, y parece también que un poco se quiere tapar lo horroroso que fue el arbitraje acá en la ida y se quiere azuzar una interna en el club, que lastimosamente estamos en un semestre especial en Cerro, porque hay inicio del año que viene hay elecciones y bueno, siempre hay oportunistas, siempre hay pescadores de río revuelto, y encima también están los rivales que disputan con nosotros en clausura, así que tenemos varios frentes, pero yo estoy hablando justamente con ustedes para que el cerrista escuche de gente que está adentro la verdad, porque se dicen muchas mentiras y las mentiras a veces se le da más entidad que a las verdades. Yo no le di a nadie repetir lo que dijeron Jan y Chiqui al terminar el partido. Claro. Ya estaba más que claro, y al día siguiente se le da micrófono a uno que pasó enfrente al club hace 20 años y habla como si supiera todo y se le da como a lo que dice como si fuera la verdad absoluta. Yo creo que acá los que están adentro son los que saben y son los futbolistas del cuerpo técnico y nosotros. Pero si no nos quedan a nosotros, escucharon de primera mano nada más terminar el partido, la verdad. Justamente lo que yo iba a decir, cortita nomás, porque sabemos que tenés una reunión, Ariel, y hasta voy a aparecer como un abogado de Cerro, ¿verdad? Pero al terminar el partido le preguntaron a Jan y le preguntaron a Chiqui Arce también, en medio del dolor de una eliminación, y los dos dijeron que no hay problemas económicos. Sí, totalmente. O sea, no estamos al día, pero cada mes se le está pagando un salario, se les aumentó el sueldo al 80% del plantel, a los chicos principalmente. Hay un proyecto de valorizar a los chicos, de traer los refuerzos que el cuerpo técnico pide en los puestos que pide. O sea, hay un gran esfuerzo que se está haciendo a pesar de las dificultades económicas. Ellos saben que nos dedicamos el 100% a tratar de mejorar todavía eso, pero cuando pasa en Cerro parece que todo se magnifica y sin embargo hay otro equipo que se dio con conocimiento de causa. Leen los salarios de la pandemia del año pasado y nadie dice nada. Tienen acumulado entre premios y salarios 7, 8 pagos y nadie dice nada. Entonces, da que pensar un poco cuando se arman tantas novelas alrededor de temas que no existen, ¿verdad? Ariel, aquí en Twitter estoy leyendo que la Conmebol rechazó el pedido de Cerro de anular el partido de ida ante Fluminense tras el error arbitral. ¿Alguna opinión sobre esto? Bueno, lo dije con ustedes, con todos, ¿verdad? Esperanzas no eran que teníamos muchas, ¿verdad? En ese sentido.
pero creíamos que una situación tan indignante como la que se vivió podía dar pie a que la Conmebol tome una sanción ejemplificadora, porque, como dije aquella vez, acá lo que hay que resguardar es la integridad del juego, hay que resguardar la calidad del torneo. La Copa Libertadores es demasiado importante para la Conmebol, para Sudamérica, y si queremos hacerlo un producto que se vea en todo el mundo, este tipo de fallas nos ayuda mucho, ¿verdad? Estas imágenes dieron vuelta al mundo y para lo único que sirvieron fue para generar la indignación y hasta las burlas de todo aquel que vio esas imágenes. La última, Ariel, la situación de Pica Lucena, ¿cuál es? Y hay una oferta por él que el club no aceptó la forma de pago ni el monto, y el club árabe interesado sigue insistiendo y suponemos que mejorarán eso, ¿verdad? Está ahí la situación, por ahora no hay acuerdo, entre clubes no hay acuerdo. Ariel, gracias por atendernos, un abrazo grande, respetuoso. Gracias a ustedes, uno para vos, Nico, y para vos, JJ. Muy amable. El doctor Ariel Martínez, entonces, de Cerro Porteño, sobre esta situación. Es cierto, nosotros hablamos acá, JJ, era diferente que el gol se legitime. No sabemos si Cerro iba a perder 5-1, iba a perder 20-1, iba a terminar 1-1, iba a terminar... Nunca vamos a saber. Pero sabés que el trámite iba a cambiar. Claro, como eso sí se sabe. No cambia, el fútbol no cambia, Nico. Por eso es que los entrenadores son especialistas, los jugadores son especialistas, porque ellos viven todos los días tipos de situaciones. Y un gol contra un equipo que se mete atrás con dos centrales, que nosotros ahora en algún partido lo vamos a ver a Fluminense, porque, como decimos, el fútbol no cambia. Puede pasar 1%, Fluminense campeón de la Libertadores, sí. Pero en la lógica te dice que algún partido Fluminense va a sufrir, porque no es más que todos los que están. Hay mejores equipos que Fluminense. Y el día que sufra va a tener que salir. Y el día que salga vamos a ver lo que son esos dos centrales. O sea, esos dos contra centrales Barcelona saliendo. le va a costar a Fluminense, para no ir tan lejos. Le toca a un rival que uno dice no es de los tradicionales que se mete a ese tipo de distancias, pero es un equipo que viene jugando con el mismo técnico hace un buen tiempo. Por eso, y allá le puede costar un poquitito, y yo creo que el 1-0 a favor de Cerro, porque no es un penal que no le cobró y puede fallar otra vez. No es una situación mal anulada que podía fallar, fue un gol, anuló un gol, o sea, ya no había otro, y ese gol le ponía a Fluminense con la necesidad de salir un poco más, y la característica de los jugadores que tenía el Fluminense le iba a favorecer a la característica de jugadores que tenía Cerro hasta en el banco. Claro. Porque Cerro tiene velocistas. Y ese partido abierto iba a armar, Mateus y Rodríguez podían armar muchos problemas, hasta Martínez. O sea, te cambiaba la serie. Eso es tendencia, no podés confirmar que Cerro iba a ganar, pero es muy poco probable que que pase algo muy distinto, ¿verdad? Siempre hay una posibilidad, pero si juega Trébol contra Olimpia, vos decís, bueno, va a dominar la pelota Olimpia. A lo mejor gana Trébol 1-0, porque Olimpia rola el arco 70 veces, pero la pelota va a dominar Olimpia, no va a venir Trébol a meterte, ¿verdad? Para certificar nomás lo que decís, contra Criciúma, por ejemplo, Criciúma le hizo a los 40 y algo minutos el 1-0, salió el Fluminense y le hizo el segundo. Contra Paranaense, por ejemplo, el 30 de junio, a los 26 minutos le hizo el primero Paranaense, Fluminense salió y le hizo 3 más. ¿Viste? Entonces 4-1 le ganó. Yo te digo por lo que vi en los dos partidos, no, Manico, si vos te pones a mirar como esos detalles, que es lo que hace un cuerpo técnico, te confirma la situación, y hay veces pasa y veces no, pero más veces va a pasar, porque pasó 1000 veces eso. Totalmente de acuerdo. Vamos a complementar lo de Cerro con Álvaro. ¿Está, Álvaro? Vamos a complementar lo que ya hablamos con Ariel Martínez para ver un poquito qué prepara Cerro para el fin de semana. ¿Cómo está, Álvaro? Hola, Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Pica el tema, Álvaro. Correcto, en la última pregunta decía Ariel Martínez que está ahí la situación, pero por ahora no hay acuerdo de club a club, decía el directivo de Cerro Porteño. ¿Y va a jugar el fin de semana o no? No creo, Nico. Recién leí que el doctor Aldo Martínez, médico de Cerro Porteño, hablaba a una emisora colega y mencionaba que está yendo de a poco el Pica Lucena, que ya está haciendo trabajos un poco más intensos, pero que todavía no está disponible.
¿Y entonces qué prepara Cerro para el fin de semana? Otra situación, Nico, no sé si se acuerdan, hace meses habíamos dicho que Miguel El Piojo Herrera, el técnico mexicano que fue últimamente en América, el DT de Bruno Valdés, lo quería llevar a Tigres, pero como la directiva del América no se dio ante la posible transferencia de Bruno Valdés, el interés estaba por el Pulpito Duarte. Mirá. Y Tigres está interesado en Alexis Duarte. Buen equipo el Tigres, protagonista, así que está peleando. Último finalista del Mundial de Clubes. Exactamente. Pidió por 2 jugadores, por Sergio Díaz y Alexis. No. JJ. ¿Y el equipo para el sábado, Álvaro? Destacábamos ayer, Nico, que como iniciaron 6 extranjeros el partido ante Fluminense, Arce estaba obligado a realizar un cambio de un futbolista extranjero para el partido de mañana ante Guaireña, y lo más probable es que ingrese Enzo Jiménez por Mateus González. Entonces el equipo sería con Gianpablo Fernández en el arco, en defensa Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez, en el centro Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Matías Villasanti y Claudio Aquino, el Pachi Carrizo y Mauro Boselli. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí, Nico. Abrazo grande. Muy bien, gracias Álvaro. Vamos a ir a la pausa rápidamente. El 358 dice, Messi sabe que lo quieren y puede darse el lujo de hacer sufrir a su público, dice. Mirá cómo piensa la gente. El 555 dice, si pueden preguntar, ¿es cierto que Arzamendi donó el 20% de su transferencia? Sí, es cierto, eso es cierto. Nosotros ya habíamos señalado esto, mi querido amigo. Pulpito dice, tiene una super oferta de Tigre de México, es lo que estamos señalando justamente con Alvarito 767, muchísimas gracias. A Cápico, ¿cuándo va a haber fair play financiero? Olimpia y Cerro ya no pueden ni pagar a sus jugadores, mientras tanto el club del que ni socio tiene, cada día contrata más, dice. Pero es una materia pendiente, no quiero decir el adjetivo que dice por la gente de... No, es que no tiene por eso lo que pasa es que hay que hacer el ejercicio, ¿verdad? Y hay que hacer el ejercicio que hace J, los jugadores que transfirió Libertad, y se van a encontrar con una sorpresa que va por encima de los 100 millones de dólares. Claro, más lo que ingresó en 20 años de Copa Libertadores. Más los ingresos de Copa Libertadores y Sudamericana. Entonces, el tema es que la mayoría de los defendemos clubes, a Libertad, pero también hay que ser franco, hay que ser sincero. El tema es que la mayoría de los clubes, porque vos mirás, Cerro debe 45, 40 millones de dólares, Olimpia debe 30, 40, no sé cuáles son los montos. Vos estás hablando que los clubes gastan esa plata. El tema es que hay clubes que se manejaron mal o no tuvieron el inversionista para no estar pagando deuda atrasada, que a lo mejor es lo que inició Cartes en aquel 2000. Libertad de ese 2000 no trabaja con sueldos atrasados. Así mismo. Entonces llega un momento que esa plata ya se da vuelta sola. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya volvemos con el bloque de Tokio, con el Chip Ibera, con Pedrito García. Mucho que contar en estos últimos días de los Juegos Olímpicos. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores
principales puntos de ventas del país. Kiese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Llega agosto liquida con precios que solo en Tupí podés conseguir. Acércate a disfrutar las mejores ventajas este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto. Vas a encontrar la más amplia variedad en televisores, celulares, aire acondicionados, ventiladores, muebles y mucho más. Al contado y en las cuotas que más te convengan. Te esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y atención que para que no te pierdas esta gran fiesta, abrimos el domingo de 10 a 17 horas. Podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000. Además, podés acceder a todos estos productos en nuestro sitio web www.tupi.com.py desde cualquier punto del país, las 24 horas, y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros de Unión FC? Es un gusto saludarlos. Aquí estamos en una nueva jornada, viernes de noche ya aquí en la ciudad de Tokio, o en verdad sábado de madrugada, porque ya estamos grabando este bloque a las 00:38 aquí de Japón, con una noticia muy grata, ¿no? De varias, de hecho, pero hay una que en definitiva creo que cambió la noche, el rumbo de la noche, y lo ha convertido, la ha convertido a ella, a Allyson Felix, la estadounidense, en la noticia central de esta jornada de viernes. Allyson Felix tiene 35 años, su primera medalla en los Juegos Olímpicos, su primera medalla olímpica fue en Atenas 2004, tenía 18 años, era una nena obviamente, ya pintaba para crack, un estado físico fenomenal, una velocidad envidiable y una carrera por delante que se terminó concretando de una manera estupenda. Más allá de que su primer oro individual llega en Londres 2012. Una atleta que primero corría 100 y 200, después fue a 200 y 400 y hoy ya, con el paso de los años, quedó en 400. Ya la prueba de 200 obviamente requiere mayor agilidad, mayor velocidad, y la prueba de 400 todavía combina un poco de velocidad con esa resistencia para afrontar principalmente esos últimos metros. Allyson Felix se acaba de convertir hace cuestión de horas nada más en la atleta estadounidense más condecorada de la historia olímpica. Estaba empatada a 9 y ahora ya lleva 10 medallas. Y Allyson Felix acaba de postear en Instagram un video muy inspirador donde habla de su condición de madre, que ya vamos a explicar por qué es tan importante, no solo por el hecho de ser madre, sino en lo que tuvo que luchar contra una importante empresa para poder salir adelante. Allyson Felix
Primero que iguala a Carl Lewis con 10 medallas olímpicas como los máximos atletas en conseguirlo a lo largo de la historia, y mañana en la prueba de 4x400 puede superar a Carl Lewis. Allyson Felix hace 2 años atrás, 3 años mejor dicho, estamos ya en el 2021, más allá de que esto se sigue llamando Tokio 2020, hace 3 años Allyson fue mamá. Y en ese entonces Nike, la poderosa empresa Nike de calzados deportivos, de ropa deportiva en verdad, era su patrocinador. Nike le dice a Allyson Felix en la renegociación de su contrato, que había finalizado justamente ahí a finales del 2017 y estaba con el embarazo de por medio, y además tuvo después un embarazo muy complicado, su bebé, hoy ya más grandecita, de nombre Cameron, fue prematura a los 10 meses, tuvo una historia bastante complicada. De hecho, hoy la foto que ella alza a Instagram con sus medallas después de haber ganado es con la cicatriz, ¿verdad? de la práctica de la cesárea que le tuvieron que hacer de emergencia, ¿verdad? Porque la cosa se había complicado, la cuestión se había complicado. Y ella inspira porque no solamente llega a ser mamá, cumpliendo el deseo de la mujer que lo desee ser, sino que además comienza a lidiar con un intento de rebaja del 70% de su contrato de Nike. Ella le dice a Nike: ¿ustedes me quieren bajar el 70% por ser mamá? Ok, perfecto. Le escribió una carta al diario, a New York Times, donde contó su historia. Terminó en ese entonces aliándose a la marca Atleta, una subdivisión de Gap, ¿sí? La famosa marca de los buzos Gap, de los, ¿cómo es que le dicen? Los canguros, de distintos colores, ¿verdad? De esta empresa muy conocida en los Estados Unidos, en el mundo de hecho. Y después ella crea su propia marca. Este video que les estoy comentando, de hecho, habla de su marca, porque ella comenzó a utilizar los zapatos deportivos, los Championes, creada esta marca para mujeres y por mujeres, y que le llevó a ella a usar sus propios Championes y a ganar una medalla con sus propios Championes, con sus propios zapatos deportivos. Nike, después de ese desastre que tuvo públicamente, tuvo que arreglar la situación, o intentar arreglar, firmando nuevos contratos con protecciones de 18 meses para mujeres atletas que eran sponsoreadas por Nike, para que puedan ser mamá tranquilas y que no se les iba a tocar un peso. De hecho, hace poco, en febrero, Nike quitó un video, una campaña justamente apuntando al tema de las embarazadas, y Allyson dijo: la campaña es brillante, es lo que debe ser, pero me da cosa mirar esa campaña, sabiendo todo lo que tuvo que luchar contra esta poderosísima empresa para finalmente conseguir el derecho de otras, un derecho que debe ser indiscutido para cualquier mujer en cualquier ámbito, y que lamentablemente aún hay personas, empresas, intereses que creen estar por encima del derecho de una mujer de ser madre. Y decía Allyson en este video, que está en su cuenta de Twitter, pueden buscarla como Allyson Felix, está en inglés el video, y en un momento dice: esto de ser mamá, de crear una niña, también me llevó a mí a saber en qué nivel competitivo podía llegar a estar. Y con 35 años, compitiendo contra las mejores del mundo, se terminó quedando con una medalla de bronce, y mañana puede pasar a la historia superando también a Carl Lewis. En definitiva, es la noticia de la noche. Yo les invito a que investiguen mucho más, a que googleen Allyson Felix y su historia, y esto que pasó con la empresa Nike, cómo llega a fundar finalmente su propia marca, ganando este bronce olímpico que es como un oro, y que en definitiva premia a una enorme atleta. Tuve la dicha de estar en aquella prueba donde ella gana su primer oro individual en Londres 2012,
era ya un premio merecido para su carrera de 2 Juegos Olímpicos sin poder conquistar la medalla de oro en individual, en una prueba individual, y ahora vuelve a conquistar el bronce. Había ganado 2 medallas más en el Río 2016. Quedó embarazada, tuvo el problema con Nike, creó su propia marca, su propia empresa, volvió a elevar su nombre entre los mejores del mundo y sin duda que es una atleta ejemplar y que ha hecho historia en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, hablábamos de Cuba, pasemos a otro deporte y su gran encuentro con el boxeo. Julio César Lacruz es campeón olímpico en peso pesado. Julio César Lacruz se terminó imponiendo en la final ante Muslim Gasimagomedov del Comité Olímpico Ruso por decisión unánime del jurado 5-0 para alzarse con un nuevo oro. De hecho, Lacruz se une a un selecto grupo de 7 boxeadores que han ganado, atención a este dato, que lo leía en Olympics, en 2 diferentes categorías ganó el oro. Solamente 7 boxeadores lo han hecho, porque en el Río 2016 Lacruz fue campeón, pero en semipesado, y ahora fue en peso pesado, entre 81 y 91 kilos. Y no olvidemos que hay una categoría más, que es la categoría del super peso pesado, que es de 91 para arriba, que justamente va a tener su final el día domingo. Bien por Julio Lacruz, este cubano entonces nuevo campeón olímpico. Hablemos de fútbol, porque finalmente Canadá ganó la medalla de oro en femenino, derrotó por penales luego de igualar 1-1 en tiempo normal y en la prórroga, en el alargue, a Suecia 3-2 en la tanda de los penales. Canadá, que no ganaba una medalla de oro en deportes colectivos desde 1920, cuando había ganado en hockey sobre hielo. Canadá vuelve a ganar un oro olímpico, repito, en deporte colectivo después de 1920. Gran victoria de Canadá, aprovechando también la ausencia de Estados Unidos, que había quedado en manos de Suecia, la selección que ganó finalmente la medalla de plata. En fútbol masculino, mañana se define todo entre Brasil y España, pero en el partido por el tercer puesto, México derrotó a Japón 3-1. Goles de Córdoba, de Vázquez y de Vega le dieron la victoria a México, que le ganó a Japón 3-1 y se alzó el bronce en fútbol masculino. Hablemos también de tenis de mesa, porque finalmente Ma Long, la vez pasada hablábamos de él, cuando le había ganado principalmente la final a Fan Chendong en el tenis de mesa masculino, se alzó con su 5º oro en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Una verdadera locura. Le ganó al alemán Timo Boll 11-5, 11-9, 11-13 y 11-7 para ganar, sí, su 5ª medalla de oro olímpica, algo que nadie más ha hecho tanto en varones como en mujeres. Realmente lo de Ma Long es excepcional, es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. La vez pasada hablábamos de él y de otro genio como Ma Lin, que estaba en el estadio porque es parte del equipo chino, y también hablábamos del sueco de Jan-Ove Wallner de JO, que fue un gigante de este deporte. Pero si hablamos de números, si hablamos de conquistas, si hablamos de títulos, sin duda que el nombre de Ma Long queda demasiado grande para este deporte. Finalmente, en hockey femenino, las Leonas cayeron nuevamente en una final frente a Países Bajos. Habían sido derrotadas en Londres 2012 y ahora una vez más. Igual lo de las Leonas fue excepcional. Medalla de plata, 5ª medalla en los Juegos Olímpicos para el conjunto argentino de hockey femenino. El masculino había ganado por primera vez el oro en el Río 2016. Las chicas querían su primer oro de la historia. No pudo ser, lamentablemente. Cayeron las Leonas frente a Países Bajos por 3-1. Ahora hay que decir, un partido dominado absolutamente por el conjunto naranja. De principio a fin fue superior, terminó conquistando 3 goles a través de 3 corners cortos que los había generado Países Bajos. Argentina llegó al descuento en un córner corto sobre el final del primer tiempo. Fue la primera situación que había generado el equipo argentino. Una presión intensa, un nivel de juego excepcional, de una potencia sin dudas Países Bajos en el hockey femenino, que terminó derrotando a las Leonas por 3-1. Y para ir a las postas de 4%, ganó finalmente Italia, una nueva locura tana
aquí en Tokio 2020, porque además el último tramo, los últimos 100 metros, Filippo Tortu, el italiano, recibe el testimonio después del británico Michael Blake. Es decir, el testimonio ya estaba en manos del británico y tenía que dar vuelta a la historia a Tortu. Lo termina dando vuelta y termina ganando el oro olímpico para Italia, que además con esto Lamont Jacobs, que hoy corrió segundo en la posta, que fue el campeón olímpico el domingo pasado en esta prueba de velocidad de los 100 metros, se alza con su segundo oro olímpico. En femenino no había mucho que discutir, en femenino no había mucho que hablar, no había mucho que analizar. Era evidente que Jamaica, después de copar el podio la vez pasada en los 100 metros individual con Elaine Thompson-Herah, con Shelly Ann Fraser-Price y con Shericka Jackson, iba a ganar esta prueba. A ellas se ha sumado Brianna Williams, que terminó sumando para este equipo jamaiquino, que gana esta prueba después de 17 años. Realmente lo de Jamaica fue fenomenal, fue excepcional, y con este tridente de oro le ha sido bastante fácil cerrar la victoria en estos Juegos de Tokio. Bueno, con esto estamos cerrando desde aquí. Yo les voy a dar paso a Pedrito, a Nico, a J, Fede, a todos los compañeros en esta jornada de viernes, no sin antes recordarles que estamos siendo presentados por los amigos de CompuMarket. Gracias a los amigos de CompuMarket por acompañarnos en esta cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Porque a la hora de comprar tecnología, batí todos los récords. En compumarket.com.py podés encontrar precios diferenciados, comprar en cuotas sin tarjeta de crédito, sumándote a CompuMás, aprovechando la selección de productos que hacemos para vos todos los jueves. Y lo mejor de todo es que te entregamos en tu casa a las 4 horas. Consagrate como comprador olímpico. Entra a compumarket.com.py y disfruta de la mejor experiencia de compra online de todos los tiempos. Gracias a los amigos de CompuMarket. Maestro Pedrito, un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Chipi Vera, un gusto estar en contacto con la audiencia de la Unión R800 y desde Tokio FC, que se va lentamente acercando a su epílogo, a su final. Ya son los últimos tramos, estamos prácticamente a horas del cierre de este que ha sido un atípico acontecimiento olímpico en la capital nipona. Y este viernes a las 18 de nuestro país se realiza la prueba de maratón femenina que cierra el programa atlético de mujeres en los presentes Juegos. Y mañana sábado, también desde las 18 hora paraguaya, en la mañana de domingo del Japón, tendrá lugar la maratón masculina con Derlis Ayala como el último protagonista de nuestro team olímpico guaraní. Será la segunda participación del campeón sudamericano de maratón, que logró justamente en 2019 en Buenos Aires la clasificación para este evento de Tokio. Fue el primero de los deportistas paraguayos que aseguró presencia en Tokio. Iba a ser el último en competir. O sea que aquí el precepto bíblico de los últimos serán los primeros se cumple realmente a rajatabla. En la competencia de maratón, más de un centenar de protagonistas van a estar lidiando por los últimos reconocimientos, las últimas preseas de los presentes Juegos. Y será, reitero, la segunda participación de Derlis, quien en los precedentes Juegos de Río hizo su debut en el ámbito olímpico y con una buena actuación, pero con un ingrediente espiritual realmente formidable, porque estaba completando la competencia y en los últimos tramos pudo haber llegado a un mejor desenlace que el puesto que finalmente ocupó, que fue el 136, porque se distrajo en la atención, en la ayuda, en la asistencia, en el socorro a un compañero de andanzas en las pruebas de maratón continental a nivel sudamericano. Llegó a la meta con 2 horas 39 minutos 40 segundos, tiempo que pudo haber sido mejor de no mediar una circunstancia muy singular y especial. Federico Bruno,
su amigo argentino, que estuvo próximo a abandonar, 10 veces intentó dejar la prueba en los últimos tramos, y Derlis no solamente lo alentó, sino que decidió acompañarlo. Si bien él podía marchar más rápido, fue al tranco lento del argentino para permitirle el insigne honor de llegar a completar la prueba. El número 1 paraguayo perdió varios lugares, pero su gesto fue uno de los episodios más impresionantes de los Juegos de Tokio, una suerte de broche de oro al fair play y a la manifestación in extremis del espíritu olímpico. Gesto altamente positivo. En cuanto a las medallas, China sigue arriba, ahora con 36 de oro, le saca 5, uno más que lo que fue el balance de ayer, a Estados Unidos, que ocupa la segunda posición con 31 reconocimientos dorados. Luego está Japón tercero con 24, volvió a subir al cuarto lugar Gran Bretaña con 18, Corea se desprendió de Australia, está quinta ahora con 17 oros, la misma cantidad que las oceánicas, pero con una amplia diferencia a favor en cuanto a las medallas de plata, porque tiene 23 contra 6 de las australianas o de los australianos. En cuanto a las demás delegaciones, el puesto 12 ocupa Canadá. Chipi comentaba el gran triunfo en fútbol femenino después de 101 años, que le dio el oro olímpico a la representación del norte del continente. Canadá con esto subió al puesto 12, superó a Cuba, que está 14, luego viene Brasil en el puesto 16, que podrá mejorar ostensiblemente esa situación si es que llega a ganar la final de fútbol que va a jugar mañana contra España. Jamaica está en el puesto 19, Ecuador en el 34 y segundo de Sudamérica, Bahamas en el 37, Venezuela 41, tercera en Sudamérica, Bermudas y Puerto Rico comparten el puesto 61, Colombia marcha cuarta en Sudamérica con 64 como posición mundial, República Dominicana 65, Argentina subió ahora al puesto 72 y México está en el puesto número 80. De esta manera estamos completando nuestra programación de hoy día desde Tokio FC. Gracias, muy buenas tardes y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Última parte de nuestro trabajo, seguimos. Hay liquidación en Tupí, hay que ir a Tupí. No hay necesidad de ir, Jota.
Hay que pedir por línea. Online, sí, exactamente. Precios especiales, hasta 15 cuotas. Y si hay que comprar, participa en sorteo de vuelta y te puedes ganar lindos premios. Así que hay que ir a Tupi. Preparó Federico un material sobre Berizzo, las declaraciones de Berizzo. Nosotros nos anotamos para cuando venga Chipi para hablar con el técnico de la selección paraguaya de fútbol. Pero, ¿qué conclusiones saca Fede de...? No, él da la explicación sobre la importancia de los nuevos, por decirlo de alguna manera, los que llegaron para la Copa América y los que explotaron, me parece, después de la Copa América. Carlos González, Gabriel Ábalos y Brian Zamudio puntualmente. Porque se refirió, si no escuché mal, la pregunta iba dirigida a el aporte de quienes llegaron del medio para arriba. Sí. Y ahí Berizzo fue explicando algunas cuestiones relacionadas al juego, a lo que busca y a las características que los tres aportaron desde su llegada y desde su explosión en la selección, porque en verdad Carlos González ya estaba hace rato. Gabriel Ábalos sí fue convocado. Exactamente. Gabriel Ábalos fue convocado sí ahora. Brian Zamudio ya estaba, pero nunca lo vimos y recién aparece con todo en esta Copa América. Claro. Previo a la eliminatoria de esos amistosos donde funcionó mejor. Haciendo hincapié en lo de Jiménez, ¿verdad? Gastón Jiménez, que él se reafirma que es importante y que lo va a seguir convocando, lógicamente. Él habló habló a la Tarecita también, Jota, en la tele. Sí, yo no sé si lo va a seguir convocando. Él habló de un 6 fijo, perdón, Jota. Gastón Jiménez, según Berizzo, es un 6 fijo, es lo que él buscó. Y ahí explicó... A nosotros no nos explicó eso. ¿En qué nota...? Sí, en la que preparó. No, y ahí él dice que, por ejemplo, contra Venezuela, él intentando tener una mayor posesión y mejor lanzamiento para el ataque, lo pone al lado del 6. Lo pone por un lado costado. Y él dice, por ejemplo, en el gol, fíjense que él pisa el área, que define, que esto, que aquello. En Vélez él jugaba de 6 fijo. Sí. Bueno, pero es un jugador que tiene mucha presencia en el área. En las dos áreas, dijo. Él pisa el área, también tiene juego aéreo, ofensivo y defensivo, y que tiene esa posibilidad, esa técnica para atacar. Entonces muchas veces lo utilizó como generador de juego como interior y no como más retrasado. Pero él en Vélez, el mejor lugar donde jugó, de hecho en la MLS también está jugando en esa posición de 6 tapón, ¿verdad? Pero que él piensa que le puede dar, en un momento dice que Villasanti también es el generador de juego, dice por Villasanti. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Copa Paraguay, Fede, 2 partidos, la sorpresa, decías en tu material. El equipo... Sport Sastre. Sí, primer equipo del Chaco paraguayo que consigue pasar una ronda de la Copa Paraguay. Hasta ese punto llegamos. Es la tercera edición. Ayer le ganó 1-0 al General Caballero de Campo Grande, equipo que juega en la primera C, en la 4ª categoría de nuestro fútbol. El técnico, lo escuchábamos al comienzo, muy emocionado él, recordando todo lo que tuvieron que pasar. Inclusive invitando al periodista que le hace la entrevista, diciéndole, ojalá vayan alguna vez a ver dónde nosotros estamos y cómo vinimos hasta aquí. Yo insisto con eso, está bien, es valorable, meritorio, aplaudimos, pero no podemos quedarnos siempre con historias de la Copa Paraguay nomás, me parece. Para lo competitivo no va a alcanzar. Después para otras cosas personales, para esfuerzo, para mostrar que se puede, para superarse en la situación en la que están seguramente... Es un gran ejemplo y sirve para muchas cosas, pero para lo competitivo deportivamente no alcanza con pedir permiso en la estancia para venir a jugar un partido en un torneo profesional, ¿verdad? Por eso. Ahora, si a partir de esta experiencia, que en realidad ya se dio desde el 2018, o sea, historia de la Copa Paraguay ya escuchamos desde hace 3 años atrás, ¿verdad? Sí. Si a partir de esta experiencia se puede generar algo para mejorar, ahí es otra cosa. No, es lo ideal. Pero, insistimos con esto, a mí me da la sensación que la Copa Paraguay sigue siendo la misma. Es 2018, la misma. 2021 es la misma. Rescatamos algunas historias partido, y nada más. Fede? El otro partido ganó 3 de febrero, le ganó 2-0 a Independiente de Nanagua. Ese es de Ciudad del Este. Sí, el 3 de febrero de Ciudad del Este, que juega en la categoría intermedia. Sí, consiguió pasar de fase. Bueno, están despidiéndose los compañeros de Messi. Uno de ellos y el primero es Xavi Hernández. Como culé, compañero y amigo, solo puedo darte las gracias por todo lo que nos has dado durante estos años. Hagas lo que hagas, te deseo lo mejor, dice Xavi, por ejemplo. Ansu Fati, que es el más jovencito de todos,
Dice, todos los chicos que llegamos a la Masía soñamos con poder jugar junto a ti. Me siento afortunado por haberlo cumplido. Quería agradecerte estos 2 años por tus gestos de cariño hacia mí y por todo lo que aprendí. Mi familia y yo siempre estaremos eternamente agradecidos. Te deseo todo lo mejor a ti y a los tuyos, dice Ansu Fati. Busquets, que ya llegó ahora a su casa, se extiende más, dice, aún intentando asimilar todo, sabiendo a la casa de Messi y sabiendo lo difícil que será. Solo puedo darte las gracias, dice, entre otras cosas. Llegaste siendo niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, dice, entre otras cosas, Busquets, entonces, en su despedida, Jota. Yo también, a lo mejor es por ser contemporáneo también, o sea, más lúcido, pero lo de Maradona es más emocional que deportivo. Sí. Yo creo que deportivamente Messi termina siendo el mejor jugador de la historia. No ganó todavía el Mundial, pero viste que lo de Maradona tiene un contexto que en el fundamento, punto por punto, termina diciendo sí, pero él le ganó a los ingleses, él ganó el Mundial, levantó la copa, jugaba solo, gambeteó. Pero deportivamente, competitivamente, en preparación, en ir superando obstáculos, en cada vez, igual hoy está en un gran nivel. En la carrera me parece que Messi termina siendo el mejor de la historia. Cerramos, señores, vamos a cerrar con este material preparado por Fede y vamos a abundar en detalles mañana, el lunes y el martes también. Así el clásico de Barrio Jara, Nico, no te olvides. El clásico de Barrio Jara fecha hoy. 22 del campeonato de la intermedia. César Rolón va a ser el árbitro, se juega a partir de las 15, partido entre Ameliano y Tacuarú. Recordando que el puntero es General Caballero con 43, Independiente 36, Ameliano 35, si gana hoy pasa al segundo lugar. Resistencia 33 y más abajo Tacuarí con 32. Va a ganar Tacuarí, así que vamos Tacuá. Campeón no José soy Mesa, imparcial, nada que ver, Tacuarí. Campeón Tacuarí, José Mesa, Tacuarí. cierto, en fútbol de salón. Campeón esportivo José Mesa, señor. Gracias, Jota. Volvemos más tarde con el partido entre Guaraní y Olimpia. Eduardo Berizzo, en entrevista con Tigo Sports, rescató los aspectos positivos a partir de la llegada de algunos jugadores, como Carlos González, Gabriel Ábalos y Brian Zamudio al albirroja. La incorporación de Carlitos, que si bien había estado con nosotros, no había tenido muchos minutos, la incorporación de Gaby, la misma incorporación de centroatacante de Brian Zamudio, nos dio la posibilidad de jugar con una referencia física, sobre todo en el juego aéreo, importante. Hoy contestaba preguntas sobre eso y también yo soy partidario de incorporar las características de los jugadores y que nos otorguen más herramientas de ataque. Y eso es lo que usted acaba de describir. La presencia de este tipo de centrodelantero nos ha aportado presencia en el área, juego aéreo, poder jugar un poco más directo, siempre intentando, a mi entender, haciendo posesión, haciendo control de balón, intentando construir juego, pero sí es cierto que la presencia en el área de un futbolista así, que te da juego aéreo y lo han mostrado en los partidos, nos abre a nosotros una variante muy interesante, que podemos combinar las dos cosas, la presencia en el área, el juego directo y la elaboración, porque son futbolistas también que se pueden asociar bien. Samu jugando en las dos bandas y en el ataque, Gabriel y Carlos siendo más específicos, y eso también nos abre la posibilidad de utilizar a Ángel en un costado, en una banda, donde es un futbolista muy veloz, muy desequilibrante. El DT de la selección explicó la función táctica de Gastón Jiménez. Mire, Gastón originalmente es un futbolista de eje, de jugar de 6, de jugar por delante de los centrales. Así jugaba en el Vélez, de jugar delante de los centrales y transformarse en un tercer central, muy parecido a lo que Richard Ortiz, por ejemplo, hace en Olimpia. Pero a partir de que necesitábamos gente que juegue más adelante y que filtre pase más adelante, intentamos que sea un 8 derecho, un zurdo puesto, como juega en su equipo también, en el Chicago Fire, un jugador mixto, y dejar el armado en Villasanti o en Pica, que fueron sus compañeros cuando Gastón empezó los partidos y jugó de titular. Así jugamos en Venezuela, en el partido que usted nombre. Él no era el armador del juego, él era el hombre mixto. Villasanti profundizaba, Pica armaba el juego y él hacía las dos cosas. Armaba el juego y llegaba al área rival. Claro, después hay actuaciones a veces que
Si no sucede el partido y la performance del jugador no se nota tanto, te planteas cómo encuentra la pelota. En un primer momento, ya le digo, imaginamos que él sea el armador del juego, pero después lo necesitamos más adelante también, porque hay que ver con qué volante se enfrenta del equipo rival cuando perdemos la pelota. Y en el partido, cuando jugamos contra un 4-3-3, contra Perú en casa y contra Venezuela en Venezuela, él jugando de 8 izquierdas, de 8 derechos, jugando en la mitad de la cancha y siendo el intermedio, ni entre el volante ofensivo que fue Villasanti, ni entre el volante de construcción que era Pica. Entonces, él es un hombre de control de pelota, de buen pase, que llega también al área rival. Y en cuanto a Miguel Almirón, el DT considera que rindió mejor detrás del 9. Yo me inclino a ubicarlo a Miguel, o deseo siempre ubicarlo a Miguel de media punta, por detrás de su compañero de 9. A veces también el esquema rival o el comportamiento de la línea defensiva, imaginamos ubicarlo donde más daño haga, y a veces es en la banda izquierda y a veces inclusive es en la banda derecha, como sucedió con Perú en el primer partido eliminatorio. Entonces siempre es un arma que tratamos de ubicar, un futbolista que tratamos de ubicar donde explote mejor sus cualidades, pero coincido que, dado el análisis de todos los partidos que ha jugado hasta ahora, donde se comportó con mayor libertad y donde él puede encontrar la pelota y correr sin limitantes, sin una marca que lo obligue a un retroceso hacia nuestra área, es en la media punta. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Agradecemos a Radio La Unión R800 que nos acompaña siempre, cada fin de semana, en esta misa. Lo volvemos a escuchar a las 6 de la mañana del día domingo, por acompañarnos en nuestra misa. La Unión R800, amplitud modulada. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. ...25 grados en Asunción... ...tras la llegada de 253.440 dosis de AstraZeneca... ...y 6.896 dosis de Coronavac donadas por el gobierno español a Paraguay... ...el embajador de España, Javier Hernández Peña... ...anunció anoche que su gobierno decidió ampliar la cooperación con Paraguay... ...por lo que en los próximos días se enviará otro lote de 305.280 vacunas anti-COVID-19.
El fiscal Carlos Magno Alvarenga informó que a través de pericias balísticas se ha determinado que integrantes de la autodenominada Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo, AKEP, son los autores del atentado contra la patrullera en San Alfredo, departamento de Concepción. Hecho trágico que dejó como saldo 3 muertos. Más noticias en www.launion.com.py. Dale click a la noticia en La Unión R800 AM. La Unión R800 AM, con la mejor música paraguaya.